Generalmente nosotros nos levantamos, miramos en nuestro closet para buscar lo más adecuado de acuerdo a lo que vayamos a hacer en el día. Y particularmente he encontrado que los uniformes son una gran ventaja. En el colegio en donde trabajo usamos un uniforme, una sudadera, y es bastante práctico y cómodo, en especial para ciertas actividades de las clases. Y tengo que confesar, mis amados hermanos, que al principio no era de mi agrado, he aprendido a acostumbrarme a usar esta prenda. Pero con todo lo cómodo que me pueda sentir usando esto en el colegio, no la usaría para un domingo o un sermón. No usaría esa sudadera para venir a predicar la palabra del Señor. Y esto lo tengo básicamente por respeto a ustedes, pero también porque cuando estaba en la universidad y teníamos conciertos o muestras finales, uno de los requisitos era que para poder subir al escenario, no podíamos hacerlo si estábamos en jean o en tenis. Y debíamos subir a presentarnos con todo el respeto y la condición adecuada que este lugar ameritaba. Y esto me quedó grabado y aún lo aplico en varios lugares. De hecho, vi a varios compañeros míos, a varios compañeros muy virtuosos, grandes músicos, que no pudieron subir a hacer su presentación y estaban buscando desesperadamente unos zapatos para poderse subir a la tarima y poder presentarse. De hecho, muchos perdieron esa oportunidad en ese momento, tal vez después de haber ensayado durante todo el semestre para poder tener ese momento de su presentación y no pudieron hacerlo porque se les prohibía de acuerdo a la presentación que estaban teniendo, no era la presentación adecuada. De hecho, existen otros lugares en donde el vestido adecuado es muy importante, como en una entrevista de trabajo o en una conferencia, porque esto deja ver el interés que tú tienes por aquello a lo que estás aspirando o por lo que vas a presentar. La ropa comunica algo. La forma en como nosotros nos vestimos y nos presentamos comunica algo. De hecho, en la Escritura no es la única parte en donde se nos habla acerca del vestido. En la Escritura se hace el llamado a que las mujeres vistan con toda modestia. Y eso tiene una intención porque la ropa comunica algo. Mis amados hermanos, el pasaje que estamos estudiando en esta mañana tiene esa connotación. No de manera literal en cuanto a ropa, pero sí en el sentido simbólico de ponernos un vestido que marque o diga algo. Y es el versículo de Cristo. Yo quiero invitarles a que me acompañen abriendo la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, el versículo 12 al versículo 14. Colosenses capítulo 3, el versículo 12 al versículo 14. Y dice la Escritura de la siguiente manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Como les venía diciendo, mis amados hermanos, el pasaje que vamos a considerar tiene la idea y la connotación de un vestido. El pasaje anterior, la semana pasada estuvimos hablando acerca de ese llamado que hacía Pablo a los hermanos en Colosas para que dejaran junto con esos pecados escandalosos aquellas cosas que parecían no tan graves. De la misma manera en que una persona se cambia un vestido viejo o un vestido sucio por un vestido limpio y nuevo. Y esto entendiendo la obra de Cristo, mostrándonos cómo se viste el nuevo hombre en Cristo. El pasaje que va a continuar, el que estamos estudiando en esta mañana, tiene que ver con una serie de códigos y con una serie de indicaciones para los cristianos en cuanto a su vida en el hogar, en el trabajo y en otros lugares. Y va a tratar temas familiares. La porción que estamos estudiando en esta mañana y lo que Pablo quiere mostrarnos es que aquellos que han sido escogidos por Dios deben hacer como creyentes en sus relaciones algo que marque la diferencia, de la misma forma en que se ponen un vestido. Y eso tiene que ver con algunas maneras prácticas en la que ese vestido se ve. Mi objetivo y el objetivo que yo encuentro en esta mañana en este pasaje es claro, es enseñar a los creyentes escogidos por Dios en lo que deben hacer en su relación con otros creyentes. Estamos en la parte práctica de la carta y aquí continúa hablando acerca de las maneras en las que la vida de los creyentes cambia de acuerdo a lo que ahora son en Cristo. ¿Cómo ha cambiado la vida de una persona de acuerdo a lo que ahora son en Cristo? Por eso este sermón se titula Vestidos escogidos por Dios. Vestidos escogidos por Dios.
Por eso, ¿cómo son los vestidos escogidos por Dios? ¿Cómo son los vestidos escogidos por Dios? Lo primero es que son con las virtudes cristianas correctas. Las virtudes cristianas correctas. Acompáñenme nuevamente al pasaje en el versículo 12. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo inicia, como ya lo vimos, hablando acerca del vestido que deben usar los creyentes. Y como les reitero, ustedes seguramente esta mañana se levantaron y miraron qué se iban a poner ahora que iban a venir a la iglesia. Y tal vez consideraron el clima que estaba haciendo y dijeron, tengo que vestirme de una forma. De hecho, esta mañana me pasó así con Mari, estábamos hablando y me iba a venir sin el busito este. Yo dije, Mari me dijo, no, pero está haciendo mucho frío y tú como estás, ponte el buzo. Pablo tiene esa misma intención acá. Tenemos que vestirnos de la forma correcta. Y eso tiene que ver con las virtudes. Y lo que primero Pablo hace acá es recordarle la identidad que ellos tienen como creyentes. Nota lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ellos son escogidos y la palabra aquí expresa la idea de alguien que ha sido seleccionado o para cosas de mejor calidad, de productos selectos. Eso es lo que significa escogidos. Alguien que selecciona algo. O alguien que ha sido escogido para un propósito. En Efesios capítulo 1, el versículo 4, Pablo lo expresa de la siguiente manera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y con esto Pablo recuerda algo importante para los creyentes. Esta escogencia, esta elección ha sido iniciativa de Dios todo el tiempo y tiene un aspecto fundamental y apunta a la salvación de los creyentes. El primer elemento que Pablo quiere que los colosenses tengan en mente es que ellos han sido escogidos por Dios. Y ese escogidos por Dios tiene que ver con la salvación a la cual ellos han sido llamados. Pero mis amados, esto tiene importancia para nosotros porque de la misma forma en que Pablo llama a los colosenses escogidos, tú y yo hemos sido escogidos por Dios para salvación. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha seleccionado para que vengamos a Él. Esa es la idea en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento indica que la gracia es el elemento fundamental por la cual Dios hace esta elección. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Dios hizo. Lo cantábamos hace un momento, la salvación es del Señor. Dios tuvo a bien a mirarnos, elegirnos, llamarnos y salvarnos. Y desde luego eso no tiene que ver con nosotros. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede añadir a esa salvación que el Señor ha tenido para nosotros. Y eso es importante porque debemos vernos de esa manera, como escogidos por Dios. Pero eso no nos va a hacer andar por el mundo de manera arrogante, sino que nos debe llevar a nosotros de una humildad tremenda, porque no fue por nuestros méritos, no fue porque Dios nos mirara y dijera, este chico, esta mujer, este hombre. No, no es por nuestros méritos, Dios nos escogió por pura gracia. Es un proceso que empezó no en nuestra conversión, ni siquiera cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que fue antes de la fundación del mundo, como lo dice la palabra del Señor. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y no hemos sido salvos por casualidad, sino porque fuimos destinados por Dios para salvación aún antes de que naciéramos. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aún antes de nosotros haber nacido, Dios ya nos había escogido a nosotros. Y esto es una realidad del pasado en la vida de los creyentes. Y su elección tiene un propósito. Note lo que dice la palabra del Señor. En Efesios el Señor va a decir, Pablo va a decir, para que fueran santos y sin mancha delante de Él. El llamado del Señor es que ahora nuestra vida tiene que ser diferente. Por eso el vestido que ahora vamos a tener va a ser diferente. Hemos sido llamados y nuestro propósito es ser santos y sin mancha y posterior a eso una vida de servicio que nos va a convertir a nosotros en anuncios vivos de la gracia de Dios hacia las vidas que Él nos ha llamado. Como dice alguien,
Quien se sabe escogido por Dios no solamente recibe una razón para vivir, sino también un estilo de vida determinado. Quien se sabe escogido por Dios recibe no solamente una razón para vivir, sino también un estilo de vida determinado. Por eso es que Pablo les dice a ellos que ellos no son solamente escogidos, sino que son santos. Y la palabra santo implica aquí la palabra separado, apartado del mundo. Dios nos escogió del mundo y nos separa del mundo para que vivamos de una forma diferente. Actuamos, pensamos, vivimos de una forma diferente a lo como vive el mundo. Ser escogidos implica ser separados del mundo y de su manera de vivir, reservados para Dios y para su justicia, para su gloria. Y eso lo tenemos que practicar en nuestra manera de vivir, consecuente a esa santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Por eso el llamado constante de la Escritura es: sed santos porque yo soy santo. Sean separados del mundo. Porque yo no soy del mundo, no pertenezco al mundo, soy diferente. Tengo que pensar y actuar distinto. La santidad, mis amados hermanos, es un aspecto importante, pero la santidad no consiste en solamente no hacer ciertas cosas, lo que estudiábamos la semana pasada. En Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el versículo 8 dice: pero ahora también deja todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso tiene que ver con la santidad a la cual el Señor nos está llamando. Pero la santidad no es solamente dejar de hacer cosas. La santidad implica vivir de una forma diferente, pensar de una forma diferente, cultivar una serie de virtudes como las que vamos a ver a continuación en estos versículos. La vida cristiana, si solamente fueran normas de prohibición, nos haría a nosotros legalistas supremamente antipáticos. Nuestra vida cristiana no la podríamos disfrutar si solamente fuera una constante prohibición de no hagas, no hagas, no hagas y no hagas. El llamado que nos hace el Señor es a vivir una vida diferente, pero a disfrutar la vida. La santidad produce gozo, un deleite. La gracia de la salvación que el Señor nos ha otorgado cuando fuimos escogidos nos da una razón para actuar de una forma diferente, viviendo en santidad. Por eso ahora ese es nuestro vestido, escogido por Dios. Los escogidos son santos, pero también son amados, y son amados por causa de ese amor que Dios les ha mostrado. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5. Según nos escogió en él, y voy a leer desde el versículo 3. Efesios 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Notan esto? Escogidos, santos, amados, en amor. Su amor se demuestra en la cruz del Calvario, donde está la mayor muestra del amor de Dios. Juan capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo demostró Dios su amor? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero no solamente esto. Efesios capítulo 5, el versículo 2 dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, versículo 1. Versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es el elemento importante por el cual Dios nos ha escogido a nosotros y por el cual nos llama a ser santos. Y primera de Juan capítulo 4, el versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10. Dice la palabra del Señor allí: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que vemos el amor de Dios como un elemento importante por el cual Él nos llama y nos santifica. El amor de Dios es la base fundamental de nuestra relación con Él y por el cual podemos vivir de una forma diferente.
Este orden de las palabras escogidos, santos y amados corresponde al orden en el que ocurren las cosas. Dios nos escogió desde la eternidad y eso procede de la santificación. Nos escoge y ahora nos hace santos en el punto del tiempo en el que somos llamados a buscar de Él. Y los santificados que sienten el amor de Dios imitan ese amor. Nosotros tenemos que mostrar ese amor. Por eso los términos son importantes: escogidos, santos y amados. Y Pablo lo que tiene en mente es que los colosenses se vean a sí mismos de esa manera. Pero estas palabras tienen que calar profundamente en nosotros porque son nuestra identidad. Dios nos ha escogido, Dios nos hace santos, Dios nos ha mostrado su amor. De hecho, mirando en la Escritura, son palabras que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento. Dios había llamado a su pueblo de esa manera: escogido, santo y amado. Así que Pablo tiene una intención más acá. Y es que al mostrar eso les está diciendo: eso que era cierto para el pueblo de Israel y que el Señor mostró en el Antiguo Testamento, es cierto para ustedes ahora y lo es cierto para nosotros en la actualidad. Dios, que nos ha escogido, que nos santifica, nos muestra su amor, hace que sus promesas por medio de Cristo se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Y por eso es que podemos disfrutar de poder estar en comunión los unos con los otros y poder estar compartiendo en esta mañana como lo estamos haciendo. Pero tal vez el mejor pasaje para poder entender esta verdad de que hemos sido escogidos, santos y amados, lo encontramos nosotros en 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 8 al versículo 10. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Pablo hablando a Timoteo, a su discípulo, le dice estas palabras: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escucha estas palabras. Yo oro al Señor que estas palabras calen profundamente en tu corazón. El Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mírate de esa manera. Mírate de esa manera. Y empieza a vestirte con los vestidos escogidos por Dios para ti. Esta doctrina de la elección divina destruye nuestra arrogancia, porque lo que este pasaje nos muestra es precisamente que la salvación no descansa en nuestras obras, que son trapos de inmundicia delante del Señor. La salvación descansa en el puro afecto de su voluntad, en su gracia que nos miró, no por nuestra condición, no por nuestras buenas obras, sino por el amor maravilloso y grande de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto qué debe producir en nuestras vidas? Gratitud y adoración. Y que además nos lleva a disfrutar de los privilegios, pero a ser obedientes y a descansar en Dios. Y no en nuestro rendimiento. Esta mañana lo estudiábamos con el grupo de hombres también, ¿no? No tenemos que ganarnos el favor de Dios. No tenemos que ganarnos el favor de Dios porque Dios ya nos miró a nosotros. Ahora, ¿eso implica entonces que yo voy a vivir de cualquier manera? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo perseveraremos en él? Eso sería ir en contravía de esa salvación que el Señor nos ha dado. Pero ahora mi rendimiento o mi obediencia es producto de la gratitud que yo siento por la salvación que el Señor me ha dado. Y no por mi mérito, por ganarme el favor de Dios. En ningún sentido Dios me llama que yo tengo que conquistar su corazón. Por el contrario, el Señor me llama que yo le ame y le demuestre amor, amando a mis hermanos, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante. Así que es importante para nosotros entender que somos escogidos por Dios, lo cual da sentido a nuestra existencia, da una razón para nuestro vivir. Dios, teniendo un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos muestra que no somos producto del azar, por ejemplo. No estamos aquí por casualidad.
No, Dios tenía un propósito para nosotros y tiene un propósito para nosotros. Y es mostrar precisamente esa sabiduría suya y mostrar su poder soberano y sustentador. Así que podemos descansar en Él. Nada en nuestras vidas ocurrirá por casualidad. Si el Señor nos ha escogido, si el Señor nos ha llamado, créeme, Dios sostiene tu vida y eso nos da a nosotros seguridad y tranquilidad. Somos santos de Dios, diseñados para ser sus hijos, hijos del Padre Celestial, capaces de reflejar en todo su santidad. Somos sus hijos amados, rodeados por el cariño protector y sustentador de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo que somos en Cristo, y eso es lo que Pablo quería que los colosenses tuvieran en mente, cuando nos damos cuenta de eso, entonces vamos a desear vivir en consecuencia. Deseamos vivir en consecuencia, usar los vestidos que Dios ha escogido para nosotros, como lo enseña este pasaje. Tal vez tu vida cristiana, como lo estudiamos nosotros el miércoles pasado en nuestro estudio, la estamos viviendo como en piloto automático. Pero Pablo nos hace aquí un llamado y la palabra del Señor nos hace un llamado a que nosotros seamos conscientes de lo que somos en Cristo, para vivir en consecuencia a eso, a tener esa nueva identidad en Cristo, y eso conlleva a tener el vestido correcto, y es lo siguiente que menciona este versículo. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida de los creyentes? ¿Cómo debe verse esto en la vida del cristiano? En la manera en cómo usa ese vestido escogido por Dios. Y la primera parte de ese vestido es la siguiente: entrañable misericordia, o tierna compasión, como traducen otras versiones, o profunda compasión. Algo que viene desde lo interior del creyente, algo que antes no sentía. En el mundo antiguo, especialmente en la época en Roma, las personas no se preocupaban por otros, eran supremamente egoístas, pero cuando el evangelio empezó a impactar a las personas, una de las primeras evidencias fue que los creyentes empezaron a preocuparse por otras personas que tenían necesidad, pobres, ancianos, huérfanos, enfermos. La Cruz Roja inició de esa manera. En medio de las guerras, cristianos estaban dispuestos a arriesgar su vida para atender a los heridos. Y así podemos citar distintos ejemplos, porque los cristianos se visten ahora con entrañable misericordia por una preocupación por otra persona. No somos indiferentes al sufrimiento del mundo, sino que nos preocupamos por las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Y es algo que nosotros aún en la actualidad seguimos necesitando. Pero si algo, mis amados hermanos, es mi afán en esta mañana, en esta porción de la palabra, y ha sido mi oración a lo largo de este estudio, es que nosotros como iglesia seamos impactados por esta verdad. Porque mis amados hermanos, somos llamados a preocuparnos los unos por los otros. La palabra del Señor nos dice que cuando somos miembros de una iglesia, nos debemos preocupar los unos por los otros. Cuando los miembros de una iglesia solo se ven el domingo en el culto por la mañana, difícilmente van a poder practicar la compasión. Cuando solamente nos vemos el domingo por la mañana, ¿cómo vamos a vivir estas cosas? ¿Cómo vamos a mostrar el vestido que el Señor nos pide que nosotros mostremos? Gálatas capítulo 6, el versículo 10, por favor. Gálatas capítulo 6, el versículo 10. Y dice la escritura de la siguiente forma: por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo Efesios, perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo vas a poder hacer mayormente bien a los de la familia de la fe si solamente los ves una vez por semana, a lo sumo 2 o 3 horas? Y en esas 2 o 3 horas no estás compartiendo con esa persona. Te sientas al lado de ella, pero no compartes en comunión con ella si no hablas con ella. ¿Cómo vamos a poder vivir nosotros esto? Nos dice entonces que como creyentes nosotros tenemos una responsabilidad y es por nuestros hermanos en Cristo mayormente. Entonces eso es la entrañable misericordia, la compasión, pero no solamente es esto, sino dice ese vestido tiene que ser con la benignidad o la bondad. Y tiene que ver con la gracia que el Señor nos ha otorgado y que penetra todo nuestro ser y que suaviza toda dureza que hay en nuestro interior.
De manera que nos podemos preocupar por nuestro prójimo. Eso fue lo que movió al buen samaritano cuando vio al hombre que había sido asaltado por ladrones y a montarlo en su burro, a darle atención, a llevarlo al mesón para atenderlo. Fue movido a misericordia, sintió bondad en su corazón y quiso ayudarle. Y se preocupa por su prójimo de la misma forma en que se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus sentimientos y por sus deseos. De hecho, esto lo hacemos nosotros porque Dios mismo es el primero que hace esto. Él salva personas malvadas e ingratas que éramos nosotros y nos da su perdón. Por eso fuimos llamados a arrepentimiento. Romanos capítulo 2, el versículo 4. Romanos capítulo 2, el versículo 4. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nota lo que hace el Señor. Es su bondad la que te guía al arrepentimiento. Pero es que esa es la bondad que tú tienes que reflejar también. La bondad es la compasión en acción. La bondad es compasión en acción, es preocuparse por la otra persona. Los buenos sentimientos van a conducir a esa formación de un carácter bondadoso, que sea amable, cariñoso, que se preocupe por el otro, que nos preocupamos por otras personas. Por eso este vestido no solamente es de entrañable misericordia y bondad, sino que incluye humildad. Y esta expresión es contraria a lo que nosotros leíamos la semana pasada en Colosenses capítulo 3. La palabra del Señor decía que ellos tenían que dejar toda avaricia, y la avaricia es preocuparse por los títulos o por las posesiones por encima de las personas. Pero el humilde se despoja de los títulos y sirve al otro. Así sea que el servicio se vea o no, contrario a esa avaricia que el apóstol condenaba. La humildad es el deseo de agradar con todo a Dios, dejando de buscar los propios intereses, considerándose a sí mismo como el más importante. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice la escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la persona humilde. No se preocupa por sus cosas, no se coloca en primer lugar, sino que está dispuesto a ceder su lugar para que otra persona esté adelante. Ese es el humilde. Y no lo hace para que lo miren, lo hace con generosidad. Lo hace porque esa fue la actitud de Cristo, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Él es el máximo ejemplo de todas estas virtudes que nosotros estamos viendo. De todas estas virtudes. De hecho, este vestido incluye la mansedumbre o la amabilidad. Y es esta disposición de hacer concesiones a los demás. De en medio de una situación, poder decirle a una persona, oye, estás equivocado, pero hacerlo con la actitud correcta de tal forma en que la persona escucha esto y dice, sí, me equivoqué. Eso es la mansedumbre, ayudar a la persona y no que esta persona no se sienta condenada. Esa mansedumbre nos habla acerca de ese carácter apacible y tranquilo que adquirimos luego de ser humildes y que es precisamente el ejemplo de Jesús. Jesús llama a las personas, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, pero aprended de mí que soy manso y humilde. Es un binomio, son dos palabras que van juntas. Y el vestido, mis amados hermanos, incluye la paciencia, el soportar sin quebrarse. Y esto hace también que nosotros no tomemos acciones de pronto contra aquella persona que nos ha hecho daño, sino a soportar la ofensa en ocasiones. Esto lleva al creyente, el ser paciente lleva al creyente a soportar al hermano cuando falla, porque de esa manera también está demostrando amor. De hecho, hay dos palabras en el griego que hablan acerca de paciencia. La primera se refiere a la capacidad de aguantar las circunstancias difíciles con la confianza en Dios. En medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil.
Pero cuando se nos habla de paciencia en cuanto a las personas, es aguantar a las personas difíciles. Por eso es que algunas traducciones lo traducen como generosidad o longanimidad. Cuando en la palabra de Dios se encuentre la palabra longanimidad, especialmente en la Reina Valera, ya sabes que hace referencia a tratar a las personas, a ser paciente con las personas. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos que aprender a ser pacientes? ¿O cuántos no tienen que ser pacientes con nosotros? Ahora, ¿pueden darse cuenta de dónde se aplica o dónde uno debe ponerse este vestido? En medio de las relaciones con otros. Por eso es que es de entrañable misericordia, de compasión, de bondad, de benignidad. Eso es en el trato con las otras personas. Esto es algo, es una cadena continua, es un contraste. Lizzy lo mencionaba hace unas semanas atrás precisamente en su video de Lo y Cuéntalo, es una lista. Pero esto puede incluir más cosas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que Pablo habla a los Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a producir en nosotros que nosotros tengamos esto? Es precisamente el Señor, en la medida en la que nosotros buscamos más de su presencia, lo buscamos más en su palabra, lo buscamos más en oración, que nosotros vamos a poder reflejar estas características en nuestras vidas, estas virtudes con las cuales nosotros tenemos que vestirnos. Es una cadena inquebrantable en contraste con aquellas cosas de las que debemos despojarnos, de las que habíamos hablado nosotros en la semana pasada y que nos explicaba nuestro hermano César. No solamente esos pecados escandalosos, sino la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, el mentirnos los unos a los otros, porque nos hemos despojado del viejo hombre. Ahora es hora de quitarnos el viejo vestido y ponernos el vestido escogido por Dios para nosotros. Un vestido de compasión que conduce a la bondad, de compasión que destierra el egoísmo y que fomenta la humildad. Y esa humildad que va a desarrollar en nosotros el carácter manso, capaz de soportar con paciencia a los demás. Por eso una forma de resumir este versículo es esta. Dado que Dios los eligió para que formen parte de su pueblo santo y amado por Él, por eso vivan como se espera de ustedes, vistiéndose de tierna compasión, practicando con sinceridad y sentimientos de afecto entrañable el amor por los demás, sean buenos, humildes, gentiles y pacientes. ¿Somos eso nosotros? ¿O estamos buscando serlo? ¿Nos estamos poniendo ese vestido? ¿O estamos quitando partes del vestido en nosotros? Nuevamente ese vestido nos lo debemos poner todos los días, pero especialmente en la iglesia o con la iglesia. Y quiero reiterar esto, es con la iglesia con la que yo debo ponerme este vestido, no en la iglesia, porque la iglesia no es un evento al que venimos, es un grupo al que pertenecemos, es una comunidad. Y todas estas virtudes no se podrán mostrar a menos que compartas con otros hermanos. De nada te sirve comprar el vestido más caro, el vestido de la marca más famosa para tenerlo colgado en tu armario y nunca usarlo. Eso sería absurdo. Este vestido que ha escogido Dios para nosotros tenemos que ponernos todos los días, pero en especial tenemos que ponérnoslo en la iglesia, con nuestros hermanos. Todos nosotros. Y a menos que no compartas con tus hermanos más allá del domingo, no podrás disfrutar ni ponerte este vestido. Lo que nos lleva a considerar qué otras prendas están incluidas en este vestido. ¿Cómo son entonces los vestidos escogidos por Dios? Ya vimos que es con las virtudes cristianas correctas, pero también son con las actitudes cristianas correctas. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si nos caracterizamos realmente por la compasión, por la bondad, por la humildad, por la mansedumbre, por la paciencia en Cristo, tiene que haber cambios notables en la forma en cómo nos relacionamos los unos para con los otros, especialmente en la iglesia local. Mis amados hermanos, este mensaje no es para otras personas, este mensaje es para nosotros como iglesia local.
Nosotros necesitamos esto. Estos vestidos escogidos por Dios deben ponerse en el lugar correcto, y eso es aquí con la iglesia. Por eso es que el apóstol es realista, mis amados hermanos. El apóstol es realista en cuanto a esto. Él está hablando a una comunidad. Note que no está hablando a los líderes, no les está diciendo a los líderes, ustedes tienen que vestirse así, ni a los pastores, ni a los ancianos. Esto es para todos los hermanos. Y él es realista, porque ¿quién en las relaciones no tiene momentos en los que tenga un roce? O algún momento en lo que una mirada pueda causar un conflicto, como lo estudiábamos nosotros en Constructores de Paz. Se van a dar conflictos, se van a dar situaciones difíciles, pero el llamado que nos hace la palabra del Señor es que nosotros solucionemos esto. Todos nosotros somos pecadores. Todos nos causamos ofensas y ofendemos a nuestros hermanos. En esta vida, la iglesia no es ni será una comunidad perfecta. La iglesia perfecta no existe de este lado de la eternidad. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores en el que todos nosotros estamos enfermos y todos estamos bajo la supervisión del médico divino, pero además de la que el Señor nos ha dado la responsabilidad a nosotros como enfermos de ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Como dice Paul Tripp en su libro, Instrumentos en manos del Redentor, somos personas necesitadas de cambio, ayudando a personas necesitadas de cambio. Y es allí donde nosotros necesitamos soportarnos y perdonarnos con las actitudes correctas, con las actitudes cristianas correctas. ¿Y cuáles son esas actitudes? ¿Cómo lo hacemos? El versículo nos dice dos, soportándonos primero. Soportaos los unos a los otros. En otra versión dice así, sufriéndonos o sufridos. La palabra soportarnos encierra la idea de perseverar, de tolerar, de aguantar, de mantenerse en pie, de no perder el valor cuando alguien está bajo presión. Significa ser paciente, soportar a alguien, sobrellevar a alguien, tolerar a alguien. Efesios capítulo 4, el versículo 2 lo expresa de la siguiente manera: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El soporte tiene la idea precisamente de aguantar el peso, de aguantar el peso. Lo que Pablo tiene en mente acá es aplicando a las ofensas que en muchas ocasiones nosotros nos podemos causar, a los agravios que podemos causarnos los unos a los otros, a resistir la indiferencia tal vez. Esa persona que de pronto pasa y no lo saluda a uno. ¿No les ha pasado? Nosotros somos tan orgullosos a veces que lo tomamos de manera personal. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que soportarnos los unos a los otros. En el caso de lo que Pablo tiene en mente es a que los creyentes controlen la respuesta ante las ofensas que los demás pueden causarles. Porque en las relaciones humanas después de la caída todas quedaron afectadas. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Todo era perfecta armonía. Todo era comunión perfecta. Pero en Génesis capítulo 3, después de que el hombre y la mujer pecaron, todas las relaciones quedaron rotas. Y había enemistad entre el hombre y la mujer, y eso implica la ruptura en todas las relaciones sociales. Si después de la caída ese es el resultado, ahora en Cristo eso tiene que cambiar. Las rupturas que se dieron en la caída por medio de Cristo son reconciliadas. Y aún así debemos batallar contra nosotros mismos para tener buenas relaciones entre nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 18 al 19. Romanos capítulo 12, versículo 18 al versículo 19. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
es controlar la respuesta. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser honestos. Y de eso también tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero dice una canción que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Cierto? Y eso es una verdad. Y en la iglesia eso se aplica también. Hay personas a las que no es fácil tratarlos. Hablaba hace poco con Diego y le decía, hay una persona a la que a mí me cuesta tratar y oro al Señor por eso. No me preocupe que no es de acá de la iglesia. Es una persona a la que me cuesta. Es un hermano. Y tengo que llamarlo así, hermano en el Señor. Pero me cuesta. Y es una persona pesada, tediosa. Esas de esas personas que cargan. Pero ¿sabe qué me dice la palabra del Señor? Que yo lo tengo que soportar, tolerar. Todo esto va a ocurrir en el tiempo que pasamos juntos. Y entre más estrechas sean nuestras relaciones y entre más intensas sean nuestras relaciones, más tensiones pueden haber. Porque somos débiles. Pero el Señor nos llama a soportarnos, a anteponer nuestro orgullo, a vestirnos con el vestido correcto para convivir de la forma correcta, a entender los fallos de nuestros hermanos. Si mis hermanos tienen que soportar mis fallos y mis errores, que son muchos, ¿cuánto más no debería yo perdonar y soportar los fallos de mis hermanos? Y hacerlo con gozo, porque Cristo así lo hizo conmigo, en ese Cristo que yo he creído. También estamos llamados a perdonar porque somos personas pecadoras y egocéntricas. Y el llamado que nos hace el Señor es el de perdonarnos sabiendo que como creyentes fallaremos, pues no somos perfectos. Es más, una de las formas en las que nos parecemos más a Cristo en la disposición de perdonarnos como Él nos perdonó. Eso es lo que dice el pasaje, mire lo que dice la Escritura. Soportándonos unos a nosotros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Él es nuestro ejemplo de perdón. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, les está diciendo Pablo. Cristo, quien tuvo la causa de queja infinitamente mayor a la nuestra, Él mismo es nuestro modelo de perdón. Dice la Escritura que cuando maldecían no respondía con maldición. Él podría estar allí en la cruz renegando con justa causa porque Él estaba allí de manera injusta, pero no lo hizo. ¿Saben qué fue lo que hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí desde la cruz estaba pidiendo perdón por estos hombres. Así que parece injusto, pero pecamos no solamente cuando hacemos mal, sino cuando reaccionamos mal ante el pecado de los demás. Y nosotros somos deudores morales, nuestra ofensa es mucho mayor, mucho más grande de la que nosotros habíamos cometido contra nuestro Señor y Salvador, que la ofensa que pueda cometer otra persona de este lado de la eternidad. De hecho, reflexionaba escuchando acerca de una persona que decía, es que esta persona ha hablado mal y mal de esta persona. Y yo me ponía a pensar en eso y decía, ¿saben? Yo no debería ofenderme de lo que esa persona está hablando mal de mí. Porque seguramente eso que esa persona dice, eso soy yo y mucho más. Seguramente eso soy yo. No debería ofenderme. Y si Cristo, que contra quien yo había fallado de una manera mucho mayor, me perdonó a mí, ¿cuánto más yo no debería perdonar a esta persona que está hablando de esta manera? Yo no tengo ninguna justificación. Y ese es el llamado que me hace la palabra del Señor. Y ese es el llamado que nos hace la Escritura a nosotros como iglesia. Como dice David Burrow en su comentario, si la vida de la iglesia fuera cuestión solamente de asistir a cultos preparados y protagonizados por los pastores, no tendríamos ocasión o necesidad de soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Y dice él entre paréntesis, si acaso de soportar y perdonar a los pastores. Pero somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No meros asistentes a un espectáculo religioso semanal. Y cuanto más estrechas e intensas son nuestras relaciones fraternales,
tanto más vamos a enterarnos de las debilidades y de los fallos de nuestros hermanos, y tanto más tenemos que soportarlos y perdonarlos. Así que el llamado y la invitación, mis amados hermanos, en esta mañana es a que nosotros fomentemos lazos más de hermandad, que compartamos, pero entendiendo que seguramente nos vamos a defraudar, que seguramente vamos a ver cosas en nosotros que no nos gustan, pero somos llamados a perdonarnos y a soportarnos, a vestirnos con el vestido correcto, con el vestido escogido por Dios para nosotros. Nuevamente podemos resumir este punto de la siguiente manera: sean comprensivos con las faltas de los demás, de modo que se toleren unos a otros, perdonen a todo el que los ofenda. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes están obligados a perdonar. Ustedes y yo estamos obligados a perdonar. Mis amados hermanos, Pablo nos muestra entonces cómo es el vestido escogido por Dios, con las actitudes correctas, con las virtudes correctas. Pero hay una última prenda que es muy importante. Pablo agrega un elemento en los vestidos escogidos por Dios y que es nuestro último punto, y es el amor, una prenda que todo lo ajusta. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo llama que ellos son santos, escogidos, santos y amados? Mire lo que dice el versículo 14: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. El amor funciona aquí como una especie de cinturón, una prenda que ajusta toda la ropa, y es como el pegamento que une todas las partes que antes ha mencionado. Es una prenda supremamente necesaria para el creyente. Mis amados hermanos, si yo soporto y perdono, pero no tengo amor, no estoy soportando ni perdonando como el Señor me dice. Si yo no demuestro bondad, entrañable compasión, humildad, mansedumbre, paciencia, sin amor, no estoy haciendo las cosas de la forma adecuada. El amor es elemento importante porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 8. Dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese tiene que extenderse, el amor tiene que ponerse sobre todas las virtudes. O sea, tú tienes que tener una paciencia amorosa, tú tienes que tener una humildad amorosa, tú tienes que tener una mansedumbre amorosa, tú tienes que soportar con amor, tú tienes que perdonar con amor. El amor es el elemento que va a unir toda esta cadena, todo este vestido, de la forma correcta. El amor es el vínculo de la perfección que nos une en perfecta armonía. Como una prenda de vestir que se pone encima de todas las demás, que completa y mantiene unidas todas las demás. Sin esta, las demás van a quedar sueltas y desunidas. Es la prenda necesaria para que todo el vestido en su conjunto se vea bien. Donde falte amor, nada de esto va a ser correcto. Es solo hipocresía. Es tratar de practicar lo antidiario sin amor, va a resultar en legalismo. Va a quedar vacío. Y creo que ese ha sido nuestro gran error. Se nos ha olvidado que el amor es el elemento distintivo en el cristiano. ¿Cómo es que nos van a distinguir a nosotros allá afuera? Si nos amamos, ¿quiénes? Nosotros, los unos a los otros. Allí es donde nosotros vamos a dar testimonio de esto. Y para poder apreciar esto mejor, mira lo que dice Primera de los Corintios capítulo 13, el versículo 4 al versículo 7. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 7. Y miren esto: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La mayor deuda
que nosotros nos tenemos los unos a los otros es una deuda de amor. Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es la evidencia precisamente que conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 16. El amor es la evidencia que conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y primera de Juan capítulo 4, el versículo 7 al versículo 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se evidencia esto? ¿Cómo se evidencia esto? Nuevamente en medio de la comunidad, primera de Juan capítulo 3, el versículo 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo va a ser esto? Si solamente ves a tu hermano cada 8 días. Si no te preocupas por él, no viene y no te importa. No lo llamas, no sabes cómo está. Mis amados hermanos, eso es una responsabilidad de nosotros como iglesia. Todos nosotros somos responsables los unos de los otros. De convivir. ¿Cómo me alegra ver que un hermano invita a otro hermano a la casa? Vamos a almorzar, compartamos. Me alegró hace poco ver las fotos de Saraí celebrando su cumpleaños y ver a Nicolás, a Gabriela, a Santi, ver a Lizzy, ver a Andrés allí compartiendo con ellos en casa y disfrutando. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, pero no solamente cuando haya una celebración especial. No simplemente, oye, ¿qué estás haciendo? Te invito a mi casa a tomar unas once, vamos a tomar un café. Eso es algo que hace Mari. Llama a alguna hermana y le dice, ven, vamos a tomarnos un café. Y comparten. Eso es a lo que estamos nosotros llamados a hacer. Vestirnos de amor significa asumir constantemente una actitud hacia nuestros hermanos, orar por ellos hasta que el Señor ponga en nosotros esa tierna compasión que nos haga y que nos lleve a hacer actos de bondad, que nos haga olvidarnos de nosotros mismos siendo humildes y dedicándonos de manera inteligente a buscar conscientemente el bienestar con mansedumbre y paciencia, de manera en que nos podamos soportar y perdonar como Cristo lo hizo por nosotros. A mí me da risa Erika por eso, porque ella constantemente me dice, ay, usted me tiene que aguantar tanto. Pero, ¿cómo no hacerlo si el Señor me ha pedido que lo haga? Y lo hago con amor. Así que Erika, siéntete amada. Y así tenemos que hacerlo todos nosotros. Así es que sobre todo esto tenemos que ponernos amor, mis amados hermanos, y preocuparnos. Y perdonarnos. Mis amados hermanos, yo quiero que hoy tú hagas una evaluación en tu vida. Y en tu caminar con Cristo. Y en tu caminar con la iglesia. Y tal vez del pasado
haya cosas en las que tú tengas que trabajar en tu vida y decir, Señor, yo no he perdonado o no he soportado y tengo que empezar a cambiar eso. Porque tú me llamas a ponerme unos vestidos que han sido escogidos por ti y actuar de la forma correcta como iglesia y como comunidad y a demostrar amor. Mis amados hermanos, los que hoy faltan, los que no han vuelto, son nuestra responsabilidad de llamarlos, de preocupar, de animarlos, de preocuparnos por ellos. ¿Qué ha pasado que no has vuelto? Nos haces falta porque no has vuelto. Llorar, tal vez sea alguna situación de enfermedad o alguna otra situación, o tal vez sea desánimo, o tal vez simplemente no quiera venir la persona. Y entonces ahí es cuando lo exhortas. Lo que vamos a estar estudiando la próxima semana tiene que ver precisamente con eso. Exhortarnos los unos a los otros, enseñarnos que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. El llamado que nos hace la Escritura de boca del apóstol Pablo es a mostrar las actitudes correctas, a que reflejemos como creyentes lo que debe ser acorde a ese evangelio de Jesucristo, esa forma de comportarnos, y debe ser como lo que Cristo hizo por nosotros, y a ponernos y a vestirnos como escogidos de Dios. La elección de Dios es la que hace posible que nos vistamos de forma diferente y que podamos hacer lo que hace Cristo. Y de la manera en que Cristo nos perdonó y en la manera en la que Cristo nos soporta, nosotros debemos hacerlo con nuestros hermanos. Y de la manera en que Cristo nos ha amado, nosotros debemos amar a la iglesia, amarnos los unos a los otros. Todo esto lo tenemos que vivir en el contexto de la iglesia y es un llamado a que profundicemos en nuestras relaciones como hermanos. El que abre el corazón corre el riesgo de ser lastimado. Pero es un riesgo que hay que correr. Vale la pena. Indudablemente vale la pena. Y es el Señor el que nos hace este llamado como iglesia, como pueblo del Señor. A que no solamente vengamos el domingo en la mañana, sino que nos preocupemos por crecer en comunión y en relación como iglesia. Corriendo el riesgo de que vamos a ser lastimados. Pero ahí es cuando demostramos el vestido que tenemos puesto. Cuando mostramos el vestido que tenemos puesto. Es un llamado a que profundicemos en nuestras relaciones sabiendo que nos fallaremos, pero que si hemos entendido el Evangelio, nos vamos a reconciliar. Mi oración es que si entre nosotros existen situaciones que no hayamos, en las que nos hayamos lastimado, nos podemos perdonar soportándonos y viviendo la vida cristiana como con los vestidos escogidos por Dios. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, por lo cual no tenemos derecho a retener nuestro perdón hasta nuestro ofensor. No tenemos ese derecho. Él nos perdonó cuando nosotros éramos pecadores. ¿Qué derecho tenemos nosotros a no perdonar a otra persona que se quiera reconciliar con nosotros? O aún si no se quiere reconciliar con nosotros. Si debemos perdonarle ahora y debemos perdonarle inmediatamente. Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿por qué nosotros no hemos de amar a aquel que nos falla? No tenemos una base legítima para dejar de amar a nuestro ofensor. Si Dios nos perdonó por pura gracia, no podemos nosotros poner condiciones y decir que solamente perdonaremos a aquella persona que nos ha ofendido, a aquella persona que nos ha lastimado, cuando sea merecedor de nuestro perdón. Tenemos el llamado a perdonarlo. Tenemos el llamado a soportarlo. Tenemos el llamado a mostrar el vestido correcto, escogido por Dios. Y si estás sin Cristo en esta mañana, Él te llama al arrepentimiento y a la fe y a confesar tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos pecado y estamos separados de Él. El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él. Y vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que Él requiere en su ley. Resultando esto en nuestra muerte y en nuestra desintegración y en la de toda la creación. Primera de Juan 3:4 dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eres un infractor de la ley.
Pero el Señor te llama que te reconcilies con Él. Por eso su promesa permanece. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si confiesas tus pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y si vuelves a Dios hoy, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, podrás disfrutar de la vida que Él te ofrece para que también puedas usar los vestidos escogidos por Dios en medio de una comunidad que tiene los mismos vestidos escogidos por Dios. ¿Qué vestido vas a usar tú, hermano y hermana? ¿Vas a seguir usando tus propios vestidos? ¿O te vas a despojar de esos viejos harapos y te vas a poner el vestido escogido por Dios para ti? Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Buen Señor y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vestirnos como escogidos tuyos, Señor, con los vestidos que tú has escogido para nosotros, Dios. Que nos ayude, Señor, a ponernos ese vestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ayúdanos a soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos unos a otros si tuviéramos queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó. Así también debemos hacerlo nosotros, y sobre todas las cosas, ayúdanos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, Señor. Gracias porque esto lo podemos hacer, Señor, no por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras, Señor, sino porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos llamaste a ser santos y nos has mostrado tu amor, Señor. Esa es nuestra identidad, Señor. Y por eso hoy podemos andar y vestirnos de la forma adecuada, Señor. Ruego por esta comunidad, Padre. Y te pido, Señor, que tú nos unas en lazos fuertes de amor, Dios. De tal manera, Señor, en que podamos hacer lo que nos enseña tu palabra, Dios. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre y te damos gracias por permitirnos estar juntos en este día. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos que nos guardes y nos bendigas, Señor, y a nuestros hermanos que están en casa hoy. Señor, te pedimos que tú seas fortaleciéndoles en su salud. Te damos a ti toda la gloria y toda la exaltación en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.